datos de calidad del aire que son públicos y que estos datos, pues poco a poco, parte de la dificultad y parte de las preguntas que me proponían también para esta charla de comentales, que el trabajo de todos ayuda a que los datos abiertos, precisamente, uno, pues sean de mejor calidad, lo que ya hay, y dos, que que los datos que no estén abiertos se abran, y eso es un trabajo que no beneficia solamente a uno como investigador o como periodista o como emprendedor que está buscando datos para hacer un análisis de mercadeo o cualquier actividad que requiera datos, sino que le va a servir a todo el que no tenga que volver a hacer ese proceso de solicitar los datos, de solicitar que se actualicen, y eso nos sirve a todos porque están en las plataformas, sea la de Cali o sea a nivel nacional. Entonces ahí solicitamos datos que no existían, que sí existían en PDF, que se subían en la página de la alcaldía sobre la calidad del aire, pero que no estaban en datos en formatos abiertos. Y hubo, digamos, como un diálogo también con entidades como el DACMA y también creo yo, una enseñanza mutua, un aprendizaje mutuo de qué son datos y qué son datos abiertos. Y finalmente logramos que se abrieran esos datos. Algunos nos tocó publicarlos de manera manual, es decir, sacarlos de PDF, de imágenes y volverlos en Excel. Y finalmente pudimos hacer ese artículo, y luego de que se publicó ese artículo, de hecho la entidad entendió un poco la importancia de abrir esos datos y que abriendo esos datos puede generar más investigación y más personas pueden analizar esos datos y desarrollar proyectos de soluciones alrededor de eso, porque, por ejemplo, es un tema que he venido haciendo seguimiento y es un tema que no es pues solamente de Cali, sino de Medellín, sin duda es la que está, y Bogotá son las ciudades que tienen más complejo el tema de calidad del aire, pero eso no quiere decir que Cali tenga retos y que todos los días tenga que estar desarrollando iniciativas y mediciones para ver cómo puede mejorar, porque la calidad del aire es un tema que lastimosamente todo el tiempo está mejorando. La calidad del aire, por lo menos no hay indicadores de que haya una mejora continua o que haya iniciativas que estén realmente apuntando hacia mejorar. Y son problemas que luego salen como alertas naranjas, como pasado en Medellín, en Bogotá, y estamos actuando también desde el sector público en estos casos más reactivamente que proactivamente. Entonces, qué bueno sería que por medio de estas iniciativas, por ejemplo, calidad del aire, podamos generar soluciones alrededor de esto. Esta iniciativa también, bueno, desarrollamos algunas charlas, etcétera, para concientizar, pero desde el periodismo nuestra tarea fue bajar esos datos, analizarlos y traducirlos en contenido. La comunidad ha desarrollado actividades también como Datos y Birras, que es un espacio que se trata de hacer cada año para, de manera libre, presentar proyectos, de manera, pues, el que quiera presentar proyectos pueda presentarlos a la comunidad sobre datos abiertos. Y ahí vemos muchos proyectos, muchas iniciativas como Chispa, en la que trabaja Andrea, como proyectos de geolocalización, otros proyectos de periodismo de datos, proyectos de agricultura, también con el manejo de los datos, proyectos de impacto social, y eso es como una forma de estar como en contacto. Este es, digamos, como el espacio más importante, podría decir yo, de la comunidad, que lastimosamente no se ha podido hacer del todo otra vez por el tema de la pandemia, pero que poco a poco la idea es que entre todos podamos desarrollar y ir liderando esos espacios, porque estos son espacios voluntarios que no tienen un líder como tal, que son liderazgos colectivos que van cambiando todo el tiempo, y la dinámica la genera la misma comunidad. Entonces, pero sin duda, como ven, son proyectos que se han venido desarrollando desde el 2017, y la ciudad tiene realmente un talento muy interesante, muy importante, y ha sido reconocida también en algunos foros, en algunas iniciativas, como una comunidad, como una ciudad que ha liderado el tema de datos abiertos en Colombia. Entonces, la comunidad también es una muestra de que tenemos que tejer red para generar un impacto. Uno de los proyectos también que generamos en medio de la pandemia fue
quiero mostrarles aquí el mapa de solidaridad caleña. Hay un tema con el SSL, porque digamos que está... Un segundo, lo cambio de pantalla. Este proyecto fue liderado por Diego de Indexia y básicamente surgió con la idea de mapear iniciativas que estaban generándose en medio de la pandemia y también del paro. Por medio de este mapa, empezar a mapear proyectos que están saliendo de la ciudad, por ejemplo, de desabastecimiento, lugares para poder recolectar alimentos, asociaciones que estaban dando asesoría legal, atención médica. Se generó un formulario por medio de un bot en Telegram y que fue recolectando todos estos datos y los fue presentando en un mapa y en este formulario que vemos aquí. Y se lograron conseguir más de 105 iniciativas mapeadas en la ciudad. Entonces es un ejercicio también producto de manera voluntaria de la comunidad. De hecho, se hizo una campaña de crowdfunding que lideró Diego y seguramente les pueda ampliar más información y también logró pues, generar algunos recursos para desarrollar esta herramienta. Y esa es un poco la introducción como de la comunidad y finalmente es un espacio abierto que pueden encontrar en esta página web más información. Les recomiendo que vean y escuchen, perdón, el podcast que lideró Andrea Bernal, donde está la historia de la comunidad, que cuenta un poco lo que estoy comentándoles aquí. Y finalmente decirles bueno, que esto es un trabajo colectivo, que es un trabajo que realmente nos beneficia a todos como ciudad y como emprendedores y desde la función pública, y que cada vez a nivel mundial es un tema que está beneficiando las democracias, que está beneficiando la calidad de vida de nuestras ciudades. No es un tema menor, es un tema que está también incluido en los objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo, y es un proyecto, son iniciativas que apoyan a la transparencia de la ciudad. Aquí se pueden registrar, esto también hace parte de la página web, se pueden registrar y estamos tratando de hacer también esa comunidad digital y poder empezar a mapear esos talentos que tiene nuestra ciudad y poder ir desarrollando también proyectos y colaboración entre todos nosotros. Yo soy un miembro más de la comunidad que ha tenido cierto liderazgo en algunos momentos, así como Andrea, así como Diego, como diferentes miembros de la comunidad, también la Oficina de Transparencia ha apoyado diferentes actividades y yo creo que es una comunidad interdisciplinar, es una comunidad no solo del sector social, sino también del sector privado, público, y de esa diversidad nutre todo para que podamos decir que podemos construir grandes cosas como ciudad y apoyar a temas como la transparencia, temas como la corrupción, que combatir, por ejemplo, los datos abiertos también son una herramienta muy importante, que no son transparencia por sí, sino que ayudan un poco a mejorar esos índices de control de la corrupción o de velar cómo el Estado se vuelve más inteligente, se vuelve más proactivo, y también como conceptos como GovTech, por ejemplo, la tecnología de gobierno, cómo la tecnología y las startups también están permeando, y cómo como comunidad y cómo también como desde nuestros diferentes puestos de trabajo estamos trabajando todos en torno a mejorar finalmente nuestra ciudad, todos nuestros recursos públicos. Y voy a hacer un comentario final para terminar como esta introducción de la comunidad y contar un poco de lo que estoy haciendo yo actualmente. Parte de esa iniciativa desarrollé en el 2018-2019 un proyecto que se llama dateame.co, que es un directorio de medios digitales en su primera fase, pero que estamos trabajando un poco para identificar un tema
importante o uno de los proyectos que estamos trabajando es el tema de la pauta pública o la pauta oficial. Básicamente, pues parte de los retos, estamos aún todavía en ese proceso, pero parte de los retos son esos, transparentar la información pública frente a la pauta oficial. Retos que hemos encontrado, pues que esta pauta que hacen todos los gobiernos, sean municipales, nacionales, departamentales, todo lo que sea público y tenga recursos públicos y genere una pauta en un medio de comunicación, debe ser información que debe ser transparente y saber hacia dónde se están moviendo nuestros recursos públicos en el tema de la publicidad. Sabemos que hay dos conceptos en publicidad, podríamos llamarlos, una cosa es la publicidad y otra cosa es la propaganda. Y se sabe que por ejemplo, el Estatuto Anticorrupción está prohibido que las entidades públicas y los gobernantes utilicen recursos públicos para hacer autopublicidad de su imagen, de algo que lo beneficie particularmente, porque son dineros que deben favorecer a toda la ciudadanía. Entonces, pero sabemos que eso a veces no pasa y parte del reto inicialmente es poder identificar y transparentar el tema de la pauta oficial, saber cómo funciona. Lo que hemos encontrado como retos es que esta contratación generalmente se terceriza a empresas, agencias, que finalmente tratan esa información como si fuera información privada, confidencial, por ser empresarial, pero lo que estamos tratando de hacer poco a poco es hacer caer en cuenta de que así sean operadas por empresas, es dinero público y al ser dinero público es información pública. Pero es un reto que implica también instancias legales, implica tiempo, implica esfuerzo, pero el reto de este proyecto en una de sus líneas es poder transparentar el dinero público frente a la publicidad oficial y poder también crear herramientas para hacer más eficiente la pauta en medios, para que todos como ciudadanos sepamos hacia dónde se está yendo el dinero de la publicidad oficial, hacia qué medios se está yendo y podamos también como ciudadanos tener un criterio de decidir si la información de un medio puede ser veraz o no veraz, teniendo en cuenta ese dato de cuánta publicidad recibe y de qué entidades y sobre qué aspectos. Eso es, por ejemplo, uno de los retos actuales personales y en el cual estoy desarrollando, no solo en Cali, sino también, pues este es un directorio a nivel latinoamericano, entonces estamos mapeando cada vez iniciativas al respecto. Bueno, eso es un poco como mi parte, pero pues quisiera que sea más un diálogo, entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta, les compartí un poco sobre lo que trabajo de manera personal, pero también como comunidad, lo que podemos desarrollar, lo que hemos desarrollado y lo que tenemos todavía como potencial por desarrollar. Pues, Cristian, creo que ha sido muy claro y súper chévere todo lo que nos has compartido. Sería muy bueno si nos pudieras como compartir los enlaces para que las personas también puedan acceder, para que todos puedan, tanto de la comunidad como de lo que tú haces, ¿sí? Y, por supuesto, pues como poder explorar cada vez más cómo se va aperturando este mundo de los datos y cómo la comunidad también va cogiendo más, ¿no? Va cogiendo cada vez más miembros y va integrando más personas que trabajan con datos. No sé si hay inquietudes o si alguno de los participantes quiere hacer como un comentario al respecto. Hola, buenas tardes. ¿Escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos, hola. Hola, Cristian, no, qué bueno escucharte. Pues yo estoy aquí participando de este curso. Qué bueno. Y pues muy chévere volver a saber de vos, pues conozco la iniciativa tuya desde hace muchos años y sé que es muy valiosa y aporta bastante pues a todo lo que es una comunicación limpia. Ahí pues estamos conversando porque me interesa mucho el tema que expusiste ahorita. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias por participar. Y sí, por ejemplo, Motra App y todas las herramientas, todas las comunidades de emprendimiento, yo creo que este es uno de los datos abiertos son una gran oportunidad y una gran ventaja para poder desarrollar estrategias, para entender
cómo plantear proyectos que con los datos puedan ser más certeros y sean más efectivos. Listo, claro que sí, Cristian. Bueno, no sé si entonces, mientras también las personas van mirando, pueden anotar sus preguntitas o sus aportes o incluso sus experiencias, porque justamente este tercer encuentro es un poco más como para eso. Y podemos ir dando paso entonces a Andrea. No sé qué te parece, Cristian y Andrea, ¿sí? Sí, por supuesto. Yo voy a estar aquí también acompañando en el chat, escuchando también a Andrea, por supuesto, y con cualquiera, por lo último, para decir es que con cualquiera de la comunidad pueden conversar, no solo conmigo, con Andrea. Si conocen a alguien de la comunidad, pueden preguntar. Hacer parte de la comunidad es entrar a la página, inscribirse o entrar al grupo de WhatsApp que en quienes somos de la página web de la comunidad está el enlace directo para entrar al grupo de WhatsApp. Como les decimos, en este momento estamos abiertos para construir entre todos, no hay un solo jefe, no hay un líder como tal, sino que todos tenemos un liderazgo colectivo. Entonces, si ustedes tienen un proyecto, una idea, una iniciativa, no tengan duda de compartirla, de entrar, que en esta comunidad todos cabemos, y después de que sea parte pues, de datos abiertos y de temas relacionados, pues podemos desarrollar proyectos, ideas en conjunto. Básicamente, como comunidad tenemos dos iniciativas, bueno, una iniciativa que es la comunidad, los datos y birras, y que esperamos compartirla en redes sociales cuando tengamos claro una fecha y podamos vernos, ojalá con todos los que estemos aquí, muchos más. Súper, súper, Cristian. Y bueno, con esto yo creo que damos entrada a Andrea, que es nuestra siguiente invitada del día de hoy. Entonces, Andrea, bienvenida. El auditorio es tuyo. Hola, gracias por esa bienvenida tan bonita de parte de la Oficina de Transparencia. Felicitaciones, Cristian, por tu presentación, muy chévere, me la seguí toda y con bastantes os y signos de admiración. Me gustó mucho el ejercicio que hiciste de contar la comunidad. Gracias por, pues primero que todo, a todos por estar acá. Espero que escuchen bien y vean bien en la pantalla. Voy a compartirles bastante en este ratito que tenemos sobre la experiencia de Chispa en Cali. Mi nombre es Andrea Bernal Llanos, yo soy psicóloga de formación pública de la Universidad del Valle y tengo una maestría en comunicación y mercadeo político de la Universidad de La Rioja en España. Empecé a trabajar con el tema de datos hace ya un año largo, 2 años, cuando inauguramos o empezamos a pensar en este sueño que llamamos Chispa. Entonces les voy a compartir la pantalla y les voy a presentar este espacio de trabajo que hemos creado con mucho amor para rendirle tributo no solamente a la transparencia, que es lo que nos une, sino también a la ciudad, que es lo que nos enamora. Estos datos abiertos, el caso de Chispa Cali, la idea acá es trabajar sobre 4 preguntas orientadoras, 4 preguntas que el equipo de la Escuela Virtual de Datos Abiertos de la Alcaldía de Cali, en cabeza de la Oficina de Transparencia, nos ha pedido tanto a Cristian como a mí socializar con ustedes, y es contarles cómo se origina esto de trabajar con datos, qué es lo que particularmente hacemos en Chispa con los datos, cuáles son esos casos que consideramos casos que han surgido, digamos, y se destacan dentro de todo lo que estamos haciendo en los distintos proyectos, y cuáles han sido los retos, que es algo muy interesante para compartir con ustedes, ¿no? Entonces, esta es la agenda, digamos, vamos a trabajar punto por punto. Entonces, hablemos del origen, de lo que hizo que Chispa naciera. Básicamente, Chispa nace alrededor de 3 personas que tienen 3 saberes muy distintos. Un datero, que es John Coffey, una persona que está acostumbrada
a trabajar con montones de información y datos, no, ojo, no datos abiertos, datos, para distintas organizaciones, para medios de comunicación, hace contenidos interesantes, como les contaba Cristian ahora, con el ánimo de llevar montones de datos a una visualización, a un mapa, a una infografía, a un contenido que traiga toda esa riqueza del dato, ¿no? Que esa riqueza que está en la visualización y en la presentación de grandes cantidades de información. Una estratega que es Germán Alfonso es una persona que está acostumbrada a hacer planeación estratégica en múltiples organizaciones privadas y recientemente en organizaciones sociales de la sociedad civil, pero también, digamos, de alianzas público-privadas, que se da cuenta que en Cali hay un insumo muy valioso que es la información, pero no hay puentes para conectar los datos con la ciudadanía. Y una psicóloga que soy yo, que lo que hace básicamente es pensar en la gente y en cuáles son esas formas de llevar el dato a los caleños y las caleñas que no están acostumbrados a abrir un Excel, a los que no les gusta ver tablas dinámicas en Excel, a los que no les interesa ver informes en PDF, sino que están pendientes de contenidos desde otros puntos de vista. Entonces vamos a ver, digamos que esos tres saberes originan a Chispa y lo que intentan es darle un sentido, ¿cierto?, a todo eso que vemos como el dato abierto. Por lo general, y les muestro en esta gráfica, esta gráfica de abecedario, por lo general los datos no nos dicen mucho, son números, son cifras, son tablas. La tarea en Chispa, el problema en Chispa, la intención en Chispa es convertir esos ABCDs en palabras, en frases, en historias, en relatos que tengan sentido y que tengan sabor caleño. Eso es lo que intentamos hacer. Y eso es lo que les voy a presentar a continuación en esta parte de la presentación. Me pueden interrumpir en cualquier momento, pueden hacer preguntas, pueden decir no entendí, devolvete, ustedes mandan. Yo voy aquí un poco a presentarles, pero si me quieren interrumpir lo pueden hacer. Lo primero que hicimos fue decir, bueno, listo, vamos a crear una plataforma, una página en la que los caleños y las caleñas puedan encontrar información sobre la ciudad, sobre Cali. ¿Qué encontramos cuando empezamos a trabajar? Que no había plataformas de datos ciudadanas, ¿cierto?, que recogieran información y trataran de darle sentido, ¿no? Que fue lo que les decía un poco, ese era el problema que teníamos. Entonces decidimos empezar a trabajar con un conjunto de datos que tiene mucha fama en Cali, porque es pionera, Cali es pionera en la manera como recoge la información de datos de seguridad. Entonces dijimos, vámonos con seguridad, vámonos a hacer un análisis juicioso de qué es lo que está pasando con la seguridad de la ciudad. Entonces decidimos crear esta plataforma, empezamos con seguridad, pero nuestro sueño es seguir alimentando la plataforma con más datos de otros temas. Empezamos por acá. Creamos un catálogo de datos. Cuando ustedes clican, ahora les comparto los enlaces para que ustedes puedan ver todo esto. Cuando ustedes clican en datos, ustedes pueden ver un catálogo de datos que se ve como algo como esto, ¿no? Entonces, ustedes pueden descargar toda la información actualizada que la Policía Nacional lamentablemente no está cargando en su plataforma oficial. Nosotros tenemos una muy buena relación con la Policía Nacional. Les pedimos a ellos que nos envíen la información. Nosotros cargamos toda la información del país, pero nosotros tenemos disponible, separamos la información de Cali enriquecida con todas las variables que ellos no están pudiendo publicar. ¿Cuáles son esas variables? Nosotros tenemos variables como fechas, ubicaciones, características sociodemográficas de las víctimas, sabemos si están casados, si están solteros, si han estudiado, si no han estudiado, y eso enriquece mucho el análisis para nosotros. En los casos de éxito les voy a mostrar un poco cómo se ha enriquecido el análisis con estas variables que en principio parecerían no tener tanta importancia, ¿cierto? Porque caracterizan el dato, pero no son el dato mismo, no es la lesión, no es
el delito como tal, sino que es la víctima, es el rostro, es la cara, es la vida de la víctima la que podemos ver en esos datos. Entonces, con esa información, nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros nos vamos con un equipo creativo muy pilo y construimos videos, construimos memes, construimos mensajes de WhatsApp, donde le contamos a la gente lo que estamos encontrando en los datos. Como por ejemplo que entre 2010 y 2019, los homicidios en Cali se redujeron a la mitad. Es decir, estábamos teniendo más o menos unos 2.000 personas víctimas de homicidio por año, ¿cierto? En la ciudad en el 2010, y cerrando el 2019 ese número llegó a ser como de 1.008, 1.009 personas, ¿sí? Entonces, esa reducción sistemática tratamos de contársela a la ciudadanía en un video de 1 minuto, ¿sí? Donde a través de distintas imágenes, que también les voy a compartir los enlaces más tarde, ustedes ven cómo el dato cobra vida y cobra identidad de ciudad. También digamos que es importante aquí detenerme y presentarles qué han hecho otras personas, ¿cierto? No Chispa, sino otras personas que hacen parte de la comunidad interesada en datos, que han hecho con la información que publicamos. A eso le llamamos un caso de éxito. Entonces, acá les voy a contar cómo hubo un proyecto entre julio y septiembre de 2020, ¿sí? Digamos, la primera oleada fuerte de pandemia, donde el MINTIC, Chispa y Correlation One, que es un grupo muy interesante de formación de científicos de datos, hizo un proyecto para Cali en el Data Science for All, que es algo así en inglés, quiere decir ciencia de datos para todos. Y es un proyecto donde ellos se acercan a la información, ¿cierto? Y hacen un análisis, hacen una investigación a partir de datos, pero lo hacen de una manera muy sensible, ¿sí? Entonces, se ponen en la piel de un caleño de 29 años, que se llama Alejo, que se pregunta qué tan segura es su ciudad y que tiene, digamos, una calidad de vida relacionada con esa percepción, ¿no? Con esa manera de vivir la ciudad, de salir a recorrerla, de sentirse en ella, ¿no? Y ellos crean todo un lenguaje hermoso alrededor de los datos, usando todas las bases nuestras, hacen unos análisis muy interesantes matemáticos, pero lo más bello que hacen es esta historia de Alejo, a mi juicio, ¿no? Yo soy psicóloga de nuevo y les insisto en el punto humano del dato. Y esa narración que ellos hacen, también se las voy a compartir en un ratito en el chat, esa narración que ellos hacen le permite a uno sentirse en la piel distinto. Ya no se siente uno como cuando uno hace un análisis de unas tablas de Excel, se siente uno como cuando uno sale a la calle y dice, oiga, pero es que yo salgo a la calle, yo siento la ciudad de una forma y resulta que la realidad de la ciudad es otra. Entonces, hicimos también con este equipo increíble, liderado por una caleña que está en Bogotá, Luz Ángela Thompson. Decidimos con ellos crear un artículo académico que está publicado en Chispa, en el blog, también les voy a compartir el enlace, que se llama Percepción y Realidad de la Seguridad en Cali, una relación dispareja, ¿no? Entonces, la percepción está como por acá y la realidad está como por acá, están completamente desconectadas la una de la otra, y los caleños y las caleñas no somos tan conscientes de esa distancia que existe entre cómo percibimos la ciudad y cómo es la ciudad realmente. Y que nosotros creemos en Chispa, junto con el equipo que desarrolló esta increíble investigación, que el dato es la manera para conectar esos dos mundos, para dejar de vivirlos separados. El dato abierto. Otros casos que tenemos son estos tres. Cuando empezó el COVID, hicimos un análisis con el Instituto Nacional de Salud sobre la cantidad de pruebas que se estaban haciendo y de casos positivos del COVID que se estaban haciendo, y encontramos algunas inconsistencias en las bases de datos de ellos. Se las señalamos y ellos pudieron, digamos que, corregir el camino. Ustedes saben que cuando llegó el COVID, muchas de las entidades, muchos de nosotros no estábamos ni remotamente preparados para enfrentar lo que íbamos a vivir. Entonces, nosotros
entregamos este análisis al INS y el INS automáticamente dijo, oigan, gracias ustedes por hacernos ver estos errores, vamos a trabajar para mejorarlos. Y de eso se trata justamente de que organizaciones civiles como nosotros podamos señalar cosas, ¿cierto? Desde nuestros saberes, desde nuestros sentires, para que estas entidades que están avasalladas por la realidad muchas veces puedan enfrentar en alianza, digamos, estos problemas y corregir el camino. Radio Samán, me salto aire porque lo voy a dejar para el final. Radio Samán es una iniciativa preciosa de unos estudiantes de sociología, de antropología de la Universidad ICESI, que deciden hablar sobre datos y gobierno abierto e invitarnos y crear un programa de radio muy interesante. También, si quieren, les puedo compartir el Spotify de Radio Samán, allí pueden encontrar el podcast. Y allí discutimos bastante sobre la importancia del dato abierto y por qué para Chispa es tan valioso. Digamos que el caso que estamos construyendo es uno de los casos más interesantes en este momento para Chispa. Como bien decía ahora Cristian, la calidad del aire en Cali es un tema supremamente importante y como el aire, terriblemente invisible, ¿no? No estamos conscientes de la realidad del aire que respiramos, no estamos haciendo nada por medir los ciudadanos, no estamos haciendo nada por medir la manera como impactamos la contaminación que va al aire que respiramos y que respiran nuestros hijos y que van a respirar nuestros hijos cuando nos vayamos. Así que estamos trabajando para construir una infraestructura paralela a la que hoy tiene el DAGMA, con 9 estaciones más de medición de calidad del aire, pero estas estaciones, a diferencia de las del DAGMA, van a ser operadas por ciudadanos y ciudadanas, ¿sí? Y lo que nos interesa es pensar en una infraestructura que es operada por personas, por caleños y caleñas, desde sus casas o desde sus oficinas, de manera móvil, y que podemos entregarle a la ciudad como más información, más datos que nos permitan entender las variables del aire, ¿no? La variable de contaminación del aire. Entonces, estos son, digamos, como los casos que les quería compartir. Para terminar, hablemos de los retos. Yo creo, desde mi perspectiva como psicóloga, que tengo que contarles que el reto de transformar el dato abierto en algo interesante para la población es alto. Es importante hablar de ese reto. Por lo general, cuando estamos en este tipo de escenarios y discutimos los datos, nos olvidamos de que la transparencia necesita amigos, necesita gente que disfrute del dato, necesita gente que se encante con lo que el dato tiene para contar. Y esa alegría y esa espontaneidad de las historias detrás de los datos no es tan sencilla de crear, ¿no? Hace falta tiempo, trabajo, esfuerzo, como lo decía también Cristian, hace falta esa chispa, ¿cierto? Que le ponemos los caleños a todo. Entonces, ese personalmente es uno de los retos más interesantes. Otros retos que tenemos tienen mucho que ver con temas de acceso a la información. Lamentablemente, no tenemos una cultura generalizada de transparencia en el país, en Cali tampoco. Entonces, estamos avanzando poco a poco hacia allá, pero aún nos falta mucho camino por recorrer para que todas las entidades vean la importancia de los datos abiertos, para que todos los ciudadanos veamos la importancia de los datos abiertos y exijamos esa transparencia. Entonces, con esto los dejo. Voy a compartir con ustedes los enlaces y si les parece interesante conversar sobre estos temas, pues lo podemos hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con gusto. Bueno, yo creo que aquí vamos a ver, puedo ser
José levantó la mano. Elizabeth, no sé si tú también querías participar. ¿Abriste el micrófono? No. Listo, entonces empezamos con José y continuamos con Norman y ahí vamos viendo en la cola que van levantando la mano, ¿vale? Listo, José. Sí, listo. Hola, buenas tardes. Me llamo José Acevedo. Yo estoy, pues, laboralmente vinculado con la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana y, pues, digamos que aquí manejamos unos conjuntos de datos relacionados, pues, con información, digamos que es un poco compleja y sensible, digamos. Digo que para toda la pues, ciudadanía, personas en general, porque pues, digamos, para mí pues ha sido una experiencia, digamos, nueva, ¿no? Pues nunca pues había estado en contacto con el sistema de datos abiertos, inclusive ni lo conocía. Y imagínate, y pues de entrada me toca, digamos, enfrentar este reto con temas, como ya les había mencionado, pues muy sensibles, ¿no? Temas relacionados con trata de personas, líderes sociales amenazados. Entonces son como conjuntos pues, relacionados con, podemos decir, conductas delictivas que afectan la integridad física y mental de las personas. Entonces, pues, me gustaría como escuchar, Andrea, pues, ¿qué me puedes decir al respecto? Como te digo, pues, aprovecho tus conocimientos, como te digo, ha sido un año que estoy, digamos, desarrollando esta tarea y pues ha sido muy desafiante, ¿no? Ha sido bastante complejo. Totalmente, entiendo perfectamente el reto porque digamos, la información a la que estás enfrentándote es una información difícil de digerir, por supuesto que sí. José, si puedo llamarte José, José, lo que yo te sugiero es que intentes acercarte a la historia que cuentan los datos que tienes, que le hagas preguntas a los datos, que los trates como si fueran una fuente periodística. En eso Cristian te puede ayudar también un montón, porque es muy teso en el tema del periodismo de datos. Júntate con personas que hagan historias basadas en datos y en lo que Chispa pueda colaborarte, aquí estamos a la orden. Te voy a dejar mi correo electrónico. Estaremos muy contentos de conversar, de apoyar, de darte la mano en lo que podamos. Desde acá de Chispa entendemos la lucha en la que estás y pues por supuesto nos encantará poder apoyarte de alguna manera o dirigirte, porque no nos la sabemos todas, claro, dirigirte a quienes te puedan dar la mano o a pares que como tú estén en los mismos retos y que quizás ya hayan encontrado soluciones interesantes. Yo te puedo decir también que hay una manera muy en ACNUR y en USAID, que yo sé que son entidades que conoces y con las que has trabajado o estás cercano, hay unas estrategias bien interesantes para trabajar a partir de los datos estos temas tan sensibles como la migración, como las violencias a población migrante, especialmente mujeres y niños. Así que yo creo que hay muchas personas en Cali que tienen problemas similares a los tuyos y que seguramente podrían enriquecerse si se conocieran, ¿no? Si se tejieran puentes entre ustedes. Otra cosa que me ocurre, José, es que cuando enfrentes, digamos, el tema de las bases de datos, te sentes mucho a indagar qué del dato es lo que realmente tiene sentido, ¿cierto? Para ustedes como entidad revisar, ¿no? Si es la variación mes a mes, si es la variación diaria, si es la variación semanal. En Aire, por ejemplo, nos estamos haciendo mucho la pregunta de si necesitamos medir todos los días o si necesitamos medir
una vez por semana o si necesitamos medir cada hora, ¿no? Porque las calidades del aire pueden cambiar rápidamente, velozmente, ¿cierto? Y tal vez la ventana de tiempo que nosotros elijamos es muy sensible. Entonces, de esto se trata, ¿no? Que digamos que para ir cerrando mi comentario y mi respuesta a ti, es muy valioso que vos te hagas las preguntas clave para entender el dato desde el problema que vos querés resolver, desde el problema al que vos le te querés poner el dedo, ¿no? Entonces creo que por ahí puedes empezar a tener un poquito de chispa al respecto. Muchas gracias, Andrea. Bueno, yo creo que, José, listo, vamos con Norma y luego vamos con una preguntita que hicieron por el chat, ¿cierto? Para ver. Entonces, Norma. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Igualmente felicito a Cristian y a Andrea por los temas que nos han dado, por la intervención que han brindado, que han sido muy buenos, han sido muy claros y han sido muy enriquecedores, pues no solamente para mí, y también para todo el grupo. Sin embargo, la pregunta va como para Andrea, y la pregunta que quisiera tener a partir de datos abiertos es: ¿cómo se podría realizar, digamos, un mapeo, digamos, en la ciudad, más que todo para hacer como la evaluación y seguimiento de la parte de la seguridad, digamos, como en las cámaras de seguridad, ¿no? Porque yo estaba mirando, no sé si de pronto planeación por medio del mapeo de ArcGIS se pudiera mirar, no sé si por sectores o por comunas, mirar cómo se podrían administrar o administrar o distribuir, digamos las cámaras, y cómo desde lo territorial, cómo las personas pueden mirar de los presupuestos que se destinan desde los territorios, cómo poder invertir para que se puedan tomar en cuenta la colocación, digamos, de las cámaras de seguridad, de las alarmas. Y si de pronto usted desde la firma o de la empresa, digamos, de Chispa, hay algún insumo de datos, pues, que a uno le puede servir, que puedan evidenciar que uno pueda, digamos, invertir esos recursos desde el territorio donde uno se encuentra. Esa es mi pregunta. Súper chéveres tus preguntas, Norman, gracias. Pues mira, yo la verdad me voy a quedar muy corta dándote respuesta, porque esas son preguntas que están diseñadas y pensadas para quienes toman decisiones de ciudad. Yo no soy, digamos, la persona adecuada para hablarte, por ejemplo, sobre si esa información de las cámaras pertenece a la ley de gobierno abierto, por ejemplo, ¿sí? O si vulnera, ¿cierto? Temas de privacidad de las personas que están siendo grabadas en la calle, ¿no? ¿Qué te puedo decir yo sobre, digamos, este punto? Sobre la inteligencia que puede tener una ciudad a partir de la información que se obtiene de las cámaras de seguridad en todo un territorio, y cómo pueden esa información llevarlos a las distintas entidades y organizaciones que gobiernan, ¿cierto? ¿Cómo puede llevarlos a tomar mejores decisiones de inversión, de presupuestos, de atención, bueno, de mil cosas que tienen que decidir una ciudad, ¿no? Pues mira, yo tuve el privilegio de trabajar para una oficina en Bogotá que se llama la Alta Consejería Distrital de las TIC, ¿sí? Esta es una oficina, así como el DATIC de acá, ¿cierto? Esta es una oficina que se preocupa mucho porque los indicadores de gobierno abierto, ¿cierto? Que son los indicadores que le permiten a una ciudad decir, ok, tenemos en este momento transparencia a tanto por ciento en todas nuestras gestiones, en todo lo que estamos haciendo. Y en esa entidad nosotros descubrimos que uno de los aspectos que no podía transparentarse por razones de seguridad personal era justamente el tema de video de cámaras de seguridad, ¿no? Bogotá en ese momento estaba instalando
montones de infraestructura de video, cámaras de video, para atender situaciones e investigaciones policiales muy complejas, muy complejas. Entonces, lo que se montó allá, y la respuesta que te voy a dar es, se montó un centro de investigación y desarrollo alrededor de esos conjuntos de cámaras, ¿sí? Que se llamaba el C4. Suena como un explosivo de película. El C4 tenía una razón por la cual se llamaba C4, era centro de, si no estoy mal, la sigla era así como Centro de Control, Revisión y Vigilancia para la que entonces era la Secretaría de Seguridad de la capital. Y allí empezaron a pasar un montón de cosas interesantes con datos y empezaron a suceder, digamos, un montón de descubrimientos en tiempo real de cómo estaba la seguridad de la ciudad. Un poco en la misma lógica de la movilidad, ¿no? Donde tenemos también, digamos, como estamos acostumbrados a ver espacios que tienen cámaras para poder hacer seguimiento de cómo están las avenidas, las calles, las estaciones, de los buses articulados, sea Transmilenio en Bogotá o mío en Cali, ¿no? Entonces, era muy interesante el proyecto hasta ese momento, pero tenía esa traba, ¿no? Tenía esa imposibilidad de transparentarse por completo y darle acceso a la ciudadanía, precisamente porque lo que se trataba era de proteger la privacidad. Otros gobiernos, otras culturas son mucho más, digámoslo así, privilegian menos la privacidad, ¿cierto? Y permiten el acceso abierto de todo tipo de informaciones. De hecho, ayer veía un especial como en China, por ejemplo, si vos no aceptás que te estén grabando y que la información que están grabando sobre vos en el momento en que te subes al bus o te bajas del bus, si no lo aceptás, no puedes usar el servicio público, ¿no? Entonces te dan unos términos y condiciones donde vos como ciudadano aceptás que te estén grabando todo el tiempo mientras estés en las calles. Entonces es un poco como ese ejercicio de pensarnos, bueno, allí la transparencia, ¿cómo la pensamos? Y de nuevo, pues no es una pregunta que yo te pueda contestar, debería contestártela alguien que ejerza en este momento como funcionario público y que tenga, digamos, esa capacidad. Chispa podría consultar o trabajar con estas organizaciones, pero sin ánimo de hacer, digamos, un negocio, porque nuestro propósito es ser siempre sociedad civil, no tener ánimo de lucro. Nos hace una ONG que conserva, digamos, su independencia y que por lo tanto no está, digamos, buscando vivir de esto, sino más hacerlo con la convicción de que es una causa social. Entonces, espero que eso responda tu pregunta, Norman. Creo que me estiré un poco más de la cuenta, pero espero haber sido útil con mi respuesta. Vale, muchas gracias. Vale, dale, Cristian. Perfecto. Sí, quisiera hacer también un comentario al respecto. Yo creo que en estos momentos pueden salir muchos temas, cada uno tiene un interés muy particular y precisamente en la comunidad lo que veíamos es eso, que todos estamos por un tema en común que son los datos abiertos, pero cada quien tiene un interés y precisamente aquí es el momento donde tenemos que identificar quiénes estamos en este grupo, como en la comunidad, y quiénes podemos empezar a hacer match, ¿no? Enlace, quiénes son los que están manejando esos temas. Muy interesante, José Argemiro, que desde lo público manifiesta esas preocupaciones que también pueden ser preocupaciones de otras personas y en la medida en que se conectan pueden generar soluciones y pueden sentirse acompañados, ¿no? Porque a veces el trabajo desde lo público se siente muy solo o se siente muy apartado, pero desde la sociedad civil también, ¿no? Entonces es difícil entrar en esos enlaces de confianza entre ambos, pero precisamente la comunidad y el concepto de gobernanza de los datos es ese, que finalmente todos estamos haciéndonos las mismas preguntas y estamos esperando buscar soluciones que nos beneficien a todos.
Entonces, en primer medida, creo, pues, invitarlos a ser parte de la comunidad y en otra medida, hacer la reflexión frente a quién es el dueño de los datos, ¿no? A mí me gusta como hacer una comparación frente al Internet y preguntarnos quién es dueño de Internet, ¿no? Y el que se habla de gobernanza de Internet, quién gobierna Internet. Y aunque gobernaba Internet en algún momento es Estados Unidos y entidades que se crearon en Estados Unidos, se creó luego una entidad descentralizada y precisamente como funciona Internet, que todos lo usamos y todos nos beneficiamos y creemos que es transparente y que nos beneficia a todos, pues los datos, creo yo, también se está manejando ahorita el concepto de gobernanza porque precisamente tenemos que crear esa confianza de que todos tenemos acceso a los datos, que nadie está manipulando los datos, que nadie está sesgando los datos y realmente los datos, podría decir yo, me atrevo a decir que son muy pocos los datos reservados, aunque la ley de transparencia protege ciertos datos, obviamente los datos personales son intocables, pero a veces se escuda mucho decir que son datos reservados cuando no lo son. Y a veces cuando nos responden eso y nos frenan, tenemos que hacernos la pregunta y ser también exigentes y acompañarnos entre todos, que también es parte importante de la comunidad, ¿no? Si hay algún abogado aquí de por medio que pueda acompañarnos en hacer un derecho de petición, simplemente una tutela o simplemente un ejercicio de acceder a la información, no es algo que tenga que verse como negativo, sino que a veces desde las entidades públicas también hace falta ese proceso de pedagogía y a veces toca llegar hasta ciertos extremos, pero no por el lado de perjudicar, sino por el bien común de querer acceder a la información. Y se dan cuenta que a veces es más la desconfianza de quien está pidiendo la información para algo negativo o que quiere atacar, o que quiere, pero no, finalmente son ciudadanos que están buscando información para crear soluciones, sea de negocios, sea sociales, y como tú tienes, Norman, esa inquietud de tener unos datos para algo que va a beneficiar tu comunidad o parte de la ciudad o unos miembros, pues las entidades públicas deben también entender que deben facilitar acceder a esos datos. La cuestión yo creo que debe ser un reto de, primero, identificar actores que ya están haciendo, para no repetir cosas que ya otros han hecho, para no repetir ejercicios y procesos que otros ya han hecho y ahorrar tiempo. Entonces, saber quién está haciendo esas actividades desde lo público, desde lo privado, desde lo académico, que lo académico tiene cantidades de la violencia, por ejemplo, seguramente Andrea sabe mucho más del tema y los académicos llevan entidades como CISALVA y organizaciones llevan años y años y ni los periodistas ni la sociedad civil conocemos esa información o a veces no es fácil acceder o no es entendible. A lo que voy en primera instancia es acceder a los actores que ya están haciendo eso, sea privado o público. Y en segunda medida, pues generar esos espacios de encuentro. La comunidad puede ser un espacio de encuentro por medio de las redes sociales, por medio de espacios que hagamos. Si alguien nos propone alguna idea, podemos plantearla. Y finalmente, el último paso es acompañarnos y hacer procesos colectivos donde si de pronto queremos acceder a una información que es compleja, pues es más difícil si lo hace uno, pero si lo hacemos varias organizaciones, si lo hacemos varias personas, pues las organizaciones públicas o las entidades o algunos funcionarios que de pronto tal vez por las ocupaciones o mil cosas que puedan suceder, no nos ponen atención o no creen que es una prioridad ese tema, pero si nos unimos y generamos cierta presión, pues podemos acceder a la información, podemos generar cambios, porque yo sí considero que los cambios se generan desde la ciudadanía, se generan desde la presión ciudadana y finalmente somos los usuarios de los datos y finalmente somos quienes somos los beneficiarios también entre todos. No quiero distinguir, digamos, funcionarios públicos porque todos somos ciudadanos, pero finalmente desde las preocupaciones como las de Norman, que hay muchas, hay preocupaciones que podemos unir y podemos generar cambios más directos y no sentir a veces la apatía de que no, ¿para qué yo hago eso si eso no me van a escuchar? O ¿para qué yo solicito esa información si no me la van a dar? No, realmente yo diría, o sea, los datos que son reservados o reservas es porque es un tema que puede vulnerar la seguridad nacional, que puede, o sea, son temas extremos y
y con colegas periodistas que conozco, pues han llegado a instancias donde les tienen que abrir los datos porque realmente la respuesta más fácil es decir, no, esa es información reservada. Pero si tú no eres crítico y lees que realmente puedes y tienes derecho a esa información, pues simplemente se queda ahí. Pero bueno, básicamente es como esos dos puntos de vista, encontrar quienes están haciendo el trabajo y hacer trabajos colectivos. Muchas gracias, Cristian, por la intervención, y yo creo que esto es fundamental para comprender, bueno, un poco de lo que ustedes han venido trabajando en el módulo 1 de esta escuela, y también para comprender que, claro, o sea, todo es un proceso, pero en la medida en que nos articulemos, trabajemos de manera conjunta, este proceso puede de pronto surtir de una manera mucho más fácil, de una manera menos pesada, ¿cierto? Que si fueran 3 o 2 personas que estuvieran como en el marco de ese proceso. Claro que sí, en ocasiones y en muchísimas ocasiones se ve que las instituciones utilizan de manera excesiva el término de reserva legal, quizás para no mostrar como esa información a la que todos los ciudadanos tienen derecho, y parte de eso es también un poco el empoderamiento ciudadano para ir construyendo y ir rompiendo como esas barreras poco a poco que se van formando, pero que finalmente no son barreras de gana y gana, ¿sí? Porque no gana ni la ciudadanía, pero tampoco gana la institucionalidad. Entonces, parte de eso es también como estos espacios de relacionamiento que podamos tener. Yo pues me voy a permitir hacer esta pregunta que nos hace Mile, y es: ¿de qué manera se puede presentar esos datos a personas que no tienen disponibilidad de Internet? Entonces yo creo que sería como para los dos, tanto para Andrea como Cristian, el que la quiera contestar. Bienvenida. Dale, Cris. Ok, bueno, presentaba un ejemplo muy rápido que desarrollé, por ejemplo, con la calidad del aire, y era una preocupación precisamente frente a que publicamos el artículo en Internet, pero finalmente es un tema pues, que se publicó en un medio local, que tiene un alcance limitado y que finalmente tiene un alcance de personas que tienen acceso a Internet y que ven redes sociales. Pero precisamente el ejercicio que hicimos, que se llama, digamos, técnicamente visualización de datos análogos, que no es otra cosa que hacer visualizar ese dato que analizaste de manera física, y utilizábamos tizas, utilizamos cintas de colores, utilizamos las formas, ¿no? Sabemos que para visualizar algo, pues necesitamos formas, ¿no? Sí, a veces es que es cuestión de creatividad, y cuando vemos una imagen y cuando vemos algo, eso lo hicimos en la Plaza de Caicedo. Lo que hicimos fue hacer unas 4 dentro de todo el espacio, y la gente iba caminando, por eso se llamaba Datos al Paso. Y la gente que caminaba en esa zona, pues sabemos que son trabajadores del centro, algunos abogados, etcétera, y vimos que realmente hay un conocimiento que como periodista nos retroalimentaba, porque eso nos ayudó para hacer una segunda investigación también. Y es que nos decían, no, es que en ciertas zonas de la ciudad yo siento estos olores, o yo siento que la contaminación de estas empresas está afectando eso. O sea, nos daba datos que a veces no son datos que nos daba la ciudadanía y que nos ayudaron a comparar. Entonces, un punto es, se puede hacer eso de formas como visualización, es una idea. Los artistas son una ayuda genial en eso, y cada vez se está uniendo también el tema de la tecnología con el arte, y yo creo que tenemos que aprovechar todas esas oportunidades. Pero para ser concreto en la pregunta y dando un ejemplo, creo que ese es un aporte de cómo presentar una información que nosotros obtuvimos por medio de datos, la transformamos en visualizaciones, sea una visualización de cuál es bueno, en el artículo ahí al final unas fotos, está web, no voy a pasar el enlace ahorita, al final están las fotos donde están las visualizaciones. Y, por ejemplo, sí, visualizaciones de la cantidad, de qué días hubo más picos, y hacíamos
también preguntas, por ejemplo, una trivia a las personas y le decíamos, ¿cuál es la zona que cree que tiene más contaminación en la ciudad? Y póngale en color verde o en rojo, ¿cuál de este mapa de Cali cree usted que hay más contaminación, más índices de contaminación? Y la gente ponía esos colores en un mapa en blanco y luego le mostrábamos el mapa que hacía el DACMA y que publicaba el DACMA, y veíamos como habían zonas, por ejemplo el sur, en las zonas de la Universidad del Valle, que a veces es muy verde y creemos que está muy con cero contaminación, pues resulta que sí hay. Y la pregunta finalmente es, que es parte del proceso, es, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Siempre es, ¿y por qué en esa zona que se ve tan verde hay contaminación? Entonces podemos encontrar que hay quemas de cañaduzales o hay quemas de basuras muy cerca o algunos basureros, todo eso afecta. Y bueno, muchos datos que en el artículo también salieron y que lograron comparar esa imagen que tienen las personas, esas ideas, frente a los datos y les generaba cierto choque, ¿no? Porque y les parecía interesante y todo ese ejercicio, desde el periodismo por lo menos, alimenta mucho el ejercicio periodístico porque nos da nuevas ideas. Sí, justo Nani Caicedo está diciendo algo muy interesante sobre los formatos del cine y cómo, digamos, hay nuevos escenarios donde el arte y los datos pueden conversar. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Cristian de que es necesario sentarnos a pensar en maneras para contar las historias que los datos nos presentan, ¿no? Y algo que es muy importante de lo que hemos aprendido también en la comunidad y en Chispa es que la transversalidad, es decir, la multidisciplinariedad que tengamos en estas comunidades, enriquece mucho esos espacios de los que habla Miller. Miller pregunta, bueno, pero si no hay internet, ¿cómo hablamos de datos? Y claro que deberíamos poder tener espacios presenciales en los cuales celebremos el dato. Bueno, muchas gracias a los dos y yo creo que tenemos una última mano levantada que es de Nani Caicedo. Entonces, Nani. Puedes intervenir. Aquí te escuchamos. Si estás hablando, tienes quizás el micrófono en mute, Nani. O no te está sirviendo tu micrófono, probablemente, Nani. Bueno, pero yo creo que Nani, mientras ajusta el micrófono, abandonó la reunión. Ella hizo un comentario aquí y quizás su intervención iba en dirección a este comentario. Y dice, buenas tardes, casi no he estado en clases por cuestiones escolares, pero soy estudiante de cine y me gusta mucho el tema de la escritura y puedo servir en lo que puedas de esa mirada. ¿Ahí me escuchan? Ay, Nani, sí, ya. ¿Sí? Ok. Bueno, lo que pasa es que ahorita estabas hablando un poquito sobre las historias basadas como con los datos, ¿cierto? Entonces yo como que, porque me gusta como escribir mucho el tema de la escritura, del cine, pues también hago teatro y ahora último estoy como trabajando en Cali, en mi ciudad, porque me dejaron un proyecto. Entonces yo estaba pensando en cómo generar cambio en la condición humana desde la escritura cinematográfica, pero me gusta mucho el tema de la infancia y pues veo que muchos niños la pasan mal y todo eso. Entonces yo decía, bueno, yo con esta información, yo con este dato, ¿cómo ahondo en la condición humana para que tengan presente este problema? Entonces yo, listo. Entonces si yo puedo crear estrategias matemáticas o literarias, pensaba en un crucigrama, en un juego de Tim Marín, ¿quién sufre más? O adivina quién sufre en esta casa, o la tienda o por ejemplo, crear ejercicios matemáticos que uno diga, bueno, la tienda de dulces está sin atender, pero ¿quién puede atenderla? Por ejemplo, Juan de 8 años, Lila de 98 o Antonio de 36, pero tiene su pierna pues un poco afectada. Entonces uno dice, la primera opción sería el niño, porque el niño está sano,
pero es que el niño tiene 8 años y no puede atender. Entonces yo me pongo a crear como esa situación y todas las múltiples historias para trabajar la conciencia de las personas de que algo no está bien. Pero entonces ahora con la clase que estamos viendo, cómo vinculo todos esos ejercicios que yo tengo para hacer ese trabajo, cómo volverlo como más así, como más de datos, ¿ya me entiende? Sí, Nina, es muy chévere lo que decís, porque justamente esos son los escenarios que conectan a la ciudadanía con el dato. Nosotros siempre cuando en Chispa nos involucramos en un proyecto, siempre pensamos en cómo hacemos que la gente tenga conciencia, nueva conciencia de la realidad en la que está a partir de los datos. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros nos metimos a un salón de clase con un reporte sobre cómo cómo los datos se estaban visualizando de una manera artística. Entonces encontramos a unos pelados que hicieron un afiche muy hermoso con códigos de color sobre las marcas y los colores de motos que más se robaban en Cali con los datos de Chispa. Y ellos hicieron un mosaico bacanísimo, es bellísimo el diseño. Y lo que el diseño nos permitía era sonreír, era decir, juepucha, aquí se ve perfecto como el color negro es el color de la moto que prefieren los ladrones. Y tiene mucho que ver con, claro, la mayor parte de las motos en Cali son negras. Pero si vos te fijas, la estadística te muestra año tras año que las motos amarillas, las motos rojas, las motos verdes no son atractivas. O sea, no se las roban, no se las llevan. Entonces teníamos esta idea, Nani, de crearnos un mural donde dijéramos algo así como pintarla de colores para que nadie se la lleve, una cosa así. Entonces éramos un gran mural en Cali con esa intención. Entonces las ideas que vos tenés están hermosas, pero deben estar paradas en datos de infancia. caligov.co, que valga la cuña, allí hay un montón de datos, hay un montón de información sobre lo que le está pasando a los niños en Cali. Y también puedes acceder a bases de datos que otras personas han trabajado en periodismo, seguramente Cristian conoce casos, para que vos ya tengas no que entrar en el análisis, sino poder ver los análisis de otros y a partir de esos análisis crear tus historias. Estaría hermoso que hicieras algo con trabajo infantil, por ejemplo. Un abrazote. Lo mismo para vos, de verdad, muy, muy bonito el pensamiento narrativo que tenés. Sácalo adelante. Vale, gracias. Sí, es que me gusta cómo trabajar mucho, cómo trabajar en la condición humana, en la conciencia de que algo no está bien y como que con estos datos se puede hacer un trabajo potente porque algo está sucediendo. Y yo creo que a través de la fotografía, de la escritura, a veces una imagen puede decir muchas cosas. Entonces, como que de ahí hacer ese trabajo. Gracias. Bueno, entonces, pues yo creo que el día de hoy hemos finalizado nuestro encuentro sincrónico. Darles muchísimas gracias a todos los participantes por conectarse el día de hoy, por sus apreciaciones, por sus inquietudes. Creo que ha sido muy, muy nutrido este espacio. Agradecerle, por supuesto, a Andrea Bernal y a Cristian por ese tiempo que nos dedicaron el día de hoy, presentándonos pues lo que hacen, presentando un poco como la comunidad. Yo creo que toda la información que ustedes prometieron darnos o está en el chat o también me la pueden enviar. Yo me encargo de compartirlas por el chat que tenemos de escuela para que también pues todos queden con la información. ¿Les parece? Pues no siendo más, entonces damos como por terminado el encuentro del día de hoy y cualquier inquietud o duda, pues ya saben que tienen aquí 2 personas, Andrea y Cristian, que sé que los van a atender muy, muy bien. Claro que sí, ahí estamos en contacto. Seguimos conectados. Gracias por el espacio y a la Oficina de Transparencia. Esperamos que esta sea la primera de muchas escuelas más y que podamos ir avanzando en este tema para ir generando proyectos cada vez de mayor impacto por la ciudad. Claro que sí. Un abrazo para todos, que estén muy bien. Feliz tarde, noche. Un abrazo para todos. Igual.
Adiós. Estado de asistencia, Adiós. que nos falte.